Vamos pues entonces a la fase final de este homenaje con un examen de la obra de Javier Mariátegui como investigador. Hemos invitado justamente para esta disertación al académico de número doctor Javier Saavedra, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y director del Departamento de Investigaciones del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y de Onoguchi. El título de su presentación es Labor de Javier Mariátegui en el campo de la investigación y al frente del Instituto Nacional de Salud Mental. Señor presidente, distinguidos académicos, amigos, debo agradecer al doctor Renato Alarcón por tener la oportunidad inmerecida de dirigir algunas palabras acerca del profesor Mariátegui, y solo tendría como excusa haberlo conocido desde que tengo uso de razón en la Clínica San Martín de Porras, por la cercanía con mi señor padre, también discípulo del profesor Delgado, y por haber sido uno de sus residentes de psiquiatría durante su gestión en el Instituto Nacional de Salud Mental. Es difícil dejar de hablar del profesor Mariátegui sin referirse a Honorio Delgado, ya que el profesor representa un vivo reflejo de él, no solo por su desempeño en los diversos aspectos del quehacer científico como la medicina, la psicología y la sociología, sino también por su porte, prestancia preclara y distinguida. Es obvio que en el espacio de tiempo de esta actividad resulta irrealizable revisar toda su producción científica en los diversos campos, así que nos abocaremos a algunas reflexiones. Su devoción hacia la psiquiatría se puso en evidencia desde sus inicios. Su trabajo de bachiller en 1956, como se mencionó, fue Psicopatología de la intoxicación experimental con la dietilamida del ácido D-lisérgico bajo los auspicios y asesoría de los profesores Honorio Delgado y Humberto Rotondo. En su tesis expone con meticulosidad los efectos psicopatológicos del LSD, motivado por las controversias existentes y la posibilidad de desarrollar hipótesis bioquímicas sobre la naturaleza de estos, en especial de la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Su contribución en el estudio de la psicofarmacología fue muy prolífica. El Perú, a su entender, siempre tuvo una posición avanzada en el empleo de agentes psicofarmacológicos y Mariátegui tuvo una particular atracción hacia ellos. Realizó estudios en diversos trastornos con tioriacina, imipramina, el metoxital sódico, la mitriptilina, el enantato de flufenacina, la carbamazepina, el tiotixeno, el glucagón y el clormetiazol. El profesor examinaba con penetrante interés el desarrollo científico de la especialidad y en 1965 publica una revisión detallada y exhaustiva de los principales trabajos que se realizaban en el campo de la especialidad. Resalta el ingenio y carácter original del profesional peruano para, a pesar de las limitaciones logísticas y económicas, desarrollar estudios en diversos aspectos de la realidad peruana. Sin embargo, advertía sobre la falta de continuidad de las líneas de investigación y la necesaria formación de grupos de investigación con técnicos diferenciados, no solo en el campo de las ciencias médicas, sino de otros campos biológicos, psicológicos y antropológicos, para un mejor afronte de la realidad peruana. Tenía una especial afinidad en la epidemiología psiquiátrica, dirigida como objeto de estudio a lo social, y como herramienta para el conocimiento científico del hombre en su ambiente y a las modalidades, frecuencia y evolución de los desórdenes mentales para el desarrollo del plan terapéutico y preventivo a nivel de la población. La consideración del entorno y el entendimiento del hombre siempre fue su objetivo primordial. Sostenía que para países de mestizaje complejo, diferencias étnicas, sociales y económicas muy marcadas, geografía irregular como la del Perú, la consideración sociocultural en la investigación era obligatoria. En 1959, el profesor Mariátegui, colaborando con el profesor Rotondo y Carlos Bambarén, desarrollaron el primer estudio poblacional de morbilidad psiquiátrica en la población urbana de Mendocita, en el distrito de La Victoria, comunidad de precarias condiciones socioeconómicas y una investigación de segunda generación con un profundo enfoque social sobre aspectos psiquiátricos y de salud mental en general. En 1969, en el distrito de Lince,
Mariátegui, con la colaboración de los doctores Berna Alba y Ovidio de León, lideró el primer estudio poblacional de prevalencia psiquiátrica a una escala importante. Este estudio de tercera generación fue uno de los pioneros de este tipo en el Perú y en Sudamérica. Por primera vez en el Perú se puso en evidencia la magnitud del problema de la salud mental en una población no marginal, como habían sido reportadas hasta ese momento. Honorio Delgado consideró este trabajo como una contribución importante y ejemplar al conocimiento de parte significativa de nuestra realidad de la más alta calidad metodológica. Mariátegui realizó revisiones notables sobre la investigación del alcoholismo y uno de sus aportes más significativos fue la revisión de toda la investigación epidemiológica realizada en Latinoamérica e hizo un llamado a unificar criterios y métodos de exploración, el uso de criterios operacionales en línea con Horowitz y Marconi, resaltando la importancia para la prevención y el contexto sociocultural en el consumo de alcohol en nuestros países. Este llamado a usar criterios operacionales, estamos hablando de los años 60, recién en el año 80 pasó a ser parte de las clasificaciones internacionales y lo que causó después una revolución a partir de entonces en la clasificación. O sea, vemos nuevamente cómo el profesor se adelantó a su época en muchos aspectos. Asimismo, sugería que entre las estrategias debería considerarse la creación de sistemas sociales de auténtica cohesión que ofrezcan posibilidades de realización personal y colectiva y señalen horizontes no solo de superación material, sino también de elevación espiritual. Su tesis doctoral, como también ha sido mencionado, desarrollada en 1972, se tituló Sociopsiquiatría en el Perú, algunos aspectos de investigación, donde revisa la evolución del sentido social del pensamiento psiquiátrico peruano, los problemas de la epidemiología psiquiátrica y la injerencia de los factores sociodemográficos en algunos aspectos de la realidad nacional, y en particular en la investigación del alcoholismo. Afirmaba fuertemente, duramente, que la conquista española alteró en las comunidades andinas los eficaces dispositivos reguladores de vida en comunidad, dislocando una organización social sin haberla sustituido por otra, generando, y siguiendo a Frankl, un conflicto existencial que germinaba conductas maladaptativas como la proclividad al alcoholismo, al uso desmedido de la coca y a otros problemas emocionales. No podemos dejar de relacionar estas observaciones con aquellas que escribiera más tarde en 1990 en su ensayo Reflexión preliminar de la frustración peruana, donde establece que los efectos de la marginación del aborigen, entremezclados con el mestizaje y la migración y su difícil proceso de adaptación cultural, afectó la integración peruana. Mariátegui sostenía que es difícil hablar de identidad cuando ésta no existe, o es solo un vago sentimiento y una tenue aproximación a las expresiones comunes, confluentes que nos unen y más fuertes a las contradicciones que nos separan. Un país heterogéneo de un conjunto de nacionalidades ligadas por herencia y valores compartidos en una común heredad geográfica. Mariátegui recalcaba: la crisis social, económica y moral de nuestro país es de tal severidad que las proposiciones deben manejarse con cautela para evitar su utilización también con fines agresivos. Estas palabras cobran plena vigencia en la actualidad. En 1984 fue merecedor del Premio Russell por su trabajo Problemática del alcoholismo en el Perú, una visión en perspectiva. En este trabajo, el profesor realiza un análisis profundo de la problemática del alcoholismo desde el punto de vista histórico, sociocultural, ecológico, clínico y como problema de salud pública, en el marco de variados matices y conflictos latinoamericanos. Desde el punto de vista de las políticas sociales, Mariátegui reclamaba la integración de los planes de salud mental en los de la salud pública en general, y se muestra escéptico en cuanto a las políticas existentes, las cuales, decía, devienen en enunciados que no rebasan el horizonte de lo declamatorio y retórico, y la contrasta
con la propaganda masiva incitante del consumo de sustancias alcohólicas en los medios de difusión y campañas publicitarias, problema que continúa en la actualidad. Se refiere a la cultura occidental como un elemento ansiógeno del hombre y lo señala como una sociedad contradictoria que lo ha cosificado, deshumanizado, lo ha tornado inauténtico y víctima de sí mismo. El profesor Mariátegui entendía el rol de psiquiatra en este dilema emocional como el libertador del sufrimiento ajeno y al mismo tiempo como el de un aprendiz. Pues a través de la complejidad de los problemas encontrados se podía acercar a la comprensión de la naturaleza del hombre. Vivenciaba la profesión como una realización mutua entre médico y paciente. Con motivo de su incorporación como académico titular de la Academia Nacional de Medicina, sostuvo. Y estas palabras deberían aplicarse también a todos los médicos en general, ¿no? De alguna manera emociona la intensidad que tenía en la profesión. Decía, personalmente creemos que la psiquiatría es una disciplina autorreflexiva que actúa sobre el propio psiquiatra, modelando de modo gradual su estimativa del hombre, en la dinámica incesante de circunstancias y en las posibilidades de realización allende la superación de la enfermedad, vivida como crisis y al mismo tiempo como crítica, que entraña su superación tras una no dolorosa menos real existencia de maduración. Siguiendo Honorio Delgado, advertía sobre el riesgo de que la investigación cayera bajo los dictados de los países anglosajones, en una especie de condición colonialista con el pretexto de la universalización del conocimiento, e instaba a publicar en nuestra lengua para afirmar nuestra identidad. Mariátegui era un defensor a ultranza de la psiquiatría latinoamericana y uno de sus insignes representantes. Llevaba a la práctica su contribución al desarrollo científico de la psiquiatría peruana y latinoamericana al haber dirigido la revista de neuropsiquiatría con esmero y pulcritud académica al fallecimiento de los doctores Honorio Delgado en 1969 y del doctor Treyes 10 años más tarde, dirigiendo la revista hasta el final de sus días y vigilando dedicada y prolijamente todos los detalles del desarrollo de los artículos. Con respecto al Instituto Nacional de Salud Mental, Mariátegui consideraba la creación del instituto como la concreción de un ideal largamente esperado. Lo consideraba un hito en la historia de la psiquiatría peruana. El profesor participó directamente en la comisión organizadora sobre la base de un proyecto de un centro de salud mental comunitario y gracias al apoyo de Uriel García Cáceres, ministro de Salud y del gobierno del Japón. Inmediatamente se conformó un comité asesor internacional constituido por connotados expertos en diversos campos especializados, de los cuales el profesor tenía comunicación continua. El 11 de junio de 1982 fue inaugurado el instituto, siendo llamado el profesor Mariátegui a dirigirlo como su primer director. Durante el primer año se pusieron en marcha todas las áreas administrativas y asistenciales, así como el departamento de investigación, especial énfasis en la formación metodológica del personal. Los objetivos que se lograron durante los años de su gestión fueron los siguientes. Se priorizó la investigación, se desarrolló alternativas a la hospitalización tradicional con estancias cortas, sectorización de la asistencia, la atención psiquiátrica a través de modelos de entrevistas semiestructuradas y el uso de la informática, la desmanicomialización de la enseñanza, la formación de profesionales en el extranjero, en particular en Japón, recibiéndose a su vez la visita de distinguidos especialistas y expertos internacionales en el área de la especialidad. Asimismo, se puso en marcha la propuesta de un Sistema Nacional de Salud Mental que permitiría la oportuna intervención dirigidas al bienestar de la población y la prevención de los problemas de salud mental. El profesor colocó especial énfasis en el avance de la salud mental comunitaria, asignando al doctor Renato Castro de la Mata el desarrollo de esta. Esta proyección hacia la comunidad no era ajena al profesor, ya que durante su gestión en la clínica de día del Ministerio de Salud, a decir de Berna Alba, llevó adelante la llamada tercera revolución de la psiquiatría, la revolución de proyección comunitaria y compromiso social. El convenio inicial con
con el gobierno de Japón de 5 años fue ampliado por 2 años más, gracias a los alcances logrados, calificados de excelentes por la misión especial del gobierno japonés, gracias al esfuerzo encabezado por el profesor. El espíritu que el profesor instaló en el instituto no admitía mediocridad ni improvisación y era ajeno a cualquier interés personal. Expresaba: el instituto no es un reducto, parcela ni canonjía. Es un esfuerzo creativo que exige de todos de nosotros lo mejor. Venimos a servir, no servirnos de la institución. El profesor Mariátegui fue reconocido por sus juicios siempre certeros, su pulcritud en el lenguaje, su acercamiento al trabajador, su ejemplo de seriedad científica y su amplitud académica. A decir de Berna Alba, el profesor extendía su cordialidad peculiar, su sincero afecto, el mismo que le permitía bromear, reír y usar su característica ironía con oportunidad y elegancia. Esta delicadeza de su personalidad, desconocida para muchos, también se hacía evidente cuando en los pasillos de la clínica San Martín de Porres solía dirigirse a mi persona como tocayo. Probablemente presentía en la intimidad que mi madre escogió mi nombre inspirado en la admiración plena que sentía por él. Recordamos hoy en día al profesor Mariátegui y nos reencontramos con su excelencia científica, pero también con su actitud profundamente humanista, la cual se refleja en las palabras que ofreciera en el discurso como exalumno a nombre de la promoción Osvaldo Ercelles de 1955. Decía: se descubre para nosotros en su patética realidad el mundo del que sufre, en su doble condición de enfermo y doliente, que demanda de nosotros ciencia y afecto, trato humano y comprensivo. Era Mariátegui la viva expresión de lo que hoy se demanda de un médico cabal en su más elevada expresión: ciencia y humanismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Saavedra. Nos ha presentado ciertamente los puntos fundamentales de una trayectoria brillante, inspiradora. Como dato adicional, la labor científica e intelectual de Javier Mariátegui se trasunta en 17 libros, 216 artículos, 147 editoriales, participación en casi 400 eventos y certámenes científicos, membresía en 54 entidades académicas y científicas, incluida la Real Academia Española de la Lengua, y como recipiendario de 37 condecoraciones y honores. Todo esto ofrece solamente algunos de los muchos terrenos en que se desenvolvió con absoluta entereza y lucidez. A la labor científica, de investigación, académica y humanística de Javier Mariátegui, quisiera añadir únicamente que espero que en una serie de volúmenes que la Cátedra Leonel Delgado, en la cual tengo el altísimo honor de suceder a don Javier, recogerá sus obras completas y espera publicar pronto, iniciándola con una variedad de artículos o ensayos inéditos o de circulación limitada y correspondencia con personajes ilustres sobre los temas mencionados, pero además muchos otros. Tengo los manuscritos de una historia pretérita y contemporánea, como ejemplo, un trabajo sobre San Martín de Porres y la psicoterapia. Personajes como Chiarucci, Dora Mayer de Zulen o Gregorio Marañón. Reflexiones sobre temas tan diversos como la vejez creativa, sobre Pachacamac o sobre el Perú contemporáneo. Temas científicos sociales sobre la antropología de la salud o la ecología. Artículos auténticamente pioneros. Y naturalmente escritos sobre la profesión a la que amó sin reservas. Artículos sobre medicina y filosofía, medicina y cultura, medicina y literatura, historia y evolución de las ideas psiquiátricas en el Perú, etc. Esas son algunas de las obras inéditas de Javier Mariátegui. Quiero pedirles una vez más un aplauso al distinguido panel
que nos ha deleitado esta noche con